amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Me presento, soy Carlos Vital, notario de la Notaría 93, y hoy quiero platicarles de la importancia de lo que es adquirir un inmueble por un extranjero o de qué se trata cuando una persona quiere adquirir inmuebles y tiene calidad de extranjero. Sabemos que como país, como región, incluso tenemos una alta población migrante. Incluso es importante decirlo, extranjero es aquel que, por ejemplo, nace en Estados Unidos, aunque sea de papás mexicanos, y no adquiere la doble nacionalidad y quiere realizar alguna operación inmobiliaria en México, o aquel conocido que viene de visita y que establece una residencia en el país. Entonces tenemos muchos ejemplos donde tenemos personas que necesitan o quieren realizar operaciones inmobiliarias, y por eso es importante conocer qué, cómo, cuándo y dónde acudir para realizar estas operaciones con certeza. ¿Qué pasa cuando un extranjero quiere comprar en México? Bueno, primero que nada es importante definir qué es un extranjero. Que es aquella persona que por alguna condición tiene un lugar distinto al de su residencia habitual, que es en el extranjero, y que la ubica en México. Puede ser temporal o puede ser permanente, por razones de trabajo o por cuestiones de turismo. Pero entonces definimos que una persona, un extranjero, puede tener diferentes calidades migratorias en este país. Así que es importante que cuando una persona quiere comprar un inmueble en México, tenemos que definir cuál es la calidad migratoria que tiene. Y en este caso, ¿cuáles son los que sí podrían adquirir bienes y inmuebles en México? Bueno, aquellos que tengan una residencia permanente en el país o una residencia autorizada precisamente para estar en este país, y de tal suerte que tengan un RFC y un CURP. Porque es bien cierto que la propia Constitución establece limitaciones. Incluso los extranjeros en ciertas zonas no pueden comprar bienes inmuebles porque está expresamente prohibido por la propia Constitución. Pero obviamente los extranjeros que sí lo quieran hacer tendrán que tramitar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y ante las autoridades migratorias los permisos correspondientes para tener estas calidades migratorias. Ahora, es importante decirlo, después de las restricciones que ellos tienen y después de que pueden adquirir bienes inmuebles, en el caso de que se dediquen incluso o que tengan que enajenar bienes, tendrán que pagar impuestos por esta actividad, claro que sí. Y entonces hablamos de que la propia ley nos especifica que según sea el caso, se tendrán que retener los impuestos desde un 25 a un 35%, dependiendo de la situación. Así que aquí lo importante es, bueno, si tenemos un extranjero que quiere comprar o que quiere vender, entendamos que lo más importante es conocer la realidad de su situación migratoria para poder así apoyarlo y ayudarlo para que realice de manera correcta su operación, de tal suerte de que pague las contribuciones que correspondan y en todo caso su operación no carezca de nulidad.